En este tema musical Te pediré de Bonca, iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Iniciamos así nuestra primera ronda de información. Así es, bienvenidos e iniciamos. Migración Colombia establece horarios de entrada y salida, así como sistema pico y cédula para el ingreso en frontera. Veíamos por las redes sociales anoche varios videos de personas, de usuarios, que nos informaban cómo se iba retirando estos anaqueles o estas formas de gobierno colombiano. Se iban retirando los que estaban cerrando el tráfico al puente Simón Bolívar. Desde la noche se empezaron a hacer movimientos de este material que se había utilizado para permanecer por 15 meses en la frontera cerrada, y se veía cómo las estaban retirando. Esta mañana Migración Colombia anunció que tras el anuncio hecho por el Ministerio del Interior de habilitar todos los plazos fronterizos con Venezuela, el ingreso del país por estos sitios será de acuerdo al número final del documento. El pico y cédula lo está estableciendo par e impar. Día impar, dígito final de la cédula impar, y día par, dígito final de la cédula par. Además de esto, un 25% más de oficiales de migración se asignó para todos los puestos del control migratorio en zona de frontera con Venezuela. Instalación de cámaras térmicas para ayudar a lo que es el estudio de la fiebre o la temperatura corporal, y poder identificar casos de personas que a lo mejor vengan con el COVID-19, tratar de frenar un poco eso. Esto es control de bioseguridad. Adicionalmente a esto, de acuerdo con la Autoridad Migratoria Colombiana, la apertura de la frontera con Venezuela se dará siempre de manera gradual, y por ello se han fijado una serie de horarios para la entrada y salida de viajeros. En el caso del puesto de control migratorio de Paraguachón, en La Guajira, la apertura de la frontera se realiza de 8 a.m. hasta las 4 p.m. Para los puestos de control fluviales del Puerto Carreño Inirida, el horario de entrada y salida de viajeros sería de 6 a.m. a 5 p.m. El puesto de control migratorio puesto en el puente José Antonio Páez en Arauca funcionaría de 6 a.m. a 6 p.m. y el puesto de control terrestre ubicado en norte de Santander comenzarán a funcionar de 6 a.m., pero en el caso de los puertos internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander se permitirá el ingreso hasta las 3 p.m. hora Colombia y salida hasta las 5 p.m. Entonces, bueno, amanecimos con esta noticia, y de parte de Venezuela de parte de Venezuela no han querido dejar ingresar a ese venezolano que quiere llegar a su territorio. El gobierno venezolano dijo: acá no se abre ninguna frontera, acá se va a retirar. Eso es el problema, es Colombia. Nosotros no hemos llegado a ningún consenso, no hemos hablado absolutamente nada de este tema, no vamos a permitir el ingreso porque ellos, el gobierno venezolano, está en la connotación del COVID-19, se va a trasladar hacia allá. Ellos aún no han permitido el ingreso, y esto se vino presentando en horas de la mañana, donde muchos venezolanos querían ingresar y fueron regresados nuevamente hasta Colombia. O sea, aquí no puede, aquí tenemos una frontera. Colombia quita esas barricadas, pero Venezuela no quita sus barricadas. La policía bolivariana le dice no, para atrás, nuevamente para atrás. Ahí es donde también entra la gobernadora del Táchira a decir, bueno, ¿cuáles son esas acciones? ¿Cómo se van a trabajar? ¿Se van a cerrar? Entonces cierren también las trochas, porque no se puede seguir permitiendo que ingresen y salgan a su antojo y a su manera, la conveniencia del pueblo venezolano. Claro que sí. Y vemos dos caras de la misma moneda. Una cara planificada, plantada
en el bien comercial y de salud de su pueblo, como es la cara del lado colombiano, porque esta mañana veía en redes sociales al gobernador del estado, al alcalde de San Antonio, decir el descontrol que hay en norte de Santander con los casos de COVID-19. Bueno, alcalde, vamos a ver cuánto porcentaje de población en San Antonio está vacunada versus cuánto porcentaje de población del norte de Santander está vacunada. Aparte de eso, Migración lo indica, se instalaron cámaras térmicas para esta persona que venga afiebrada, bueno, indicarle que lamentablemente, así tal cual como en cualquier comercio o en cualquier negocio, que lo vemos aquí aún en norte de Santander, vemos como para entrar a un banco o entrar a un automercado se toma aún la temperatura. O sea, no hay descontrol, no le mienta al pueblo venezolano. Si ustedes no quieren abrir la frontera, expresen los motivos reales. No es un tema de COVID. Sale perdiendo más digamos, el lado colombiano que el lado venezolano con respecto a ese tema. Entonces, hay que ver cuáles son los verdaderos intereses. Además, fíjense lo que dice Migración Colombia. Cuando ya el gobierno de Venezuela acepte la apertura, se va a volver a expedir la tarjeta de movilidad fronteriza. Y más aún, le dice al pueblo de Venezuela, si usted pasa por la tarjeta con la tarjeta de movilidad fronteriza, recuerde que tiene que registrarse en los puntos de control. Para eso estamos aumentando el 25% de los agentes de migración, para que usted pueda venir, registrarse en los puestos de control y poder formar parte del estatuto temporal de permanencia. A mí no me vengan a decir los gobernantes o el alcalde de San Antonio, que se asomó hasta la mitad del puente, a decir que aquí hay falta de planificación, descontrol total sobre la pandemia y descontrol en que ellos no tienen ningún derecho a abrir sus fronteras. Cada país tiene derecho a abrir la frontera. Si ustedes no la quieren abrir, expliquen por qué, pero no digan que Colombia no tiene el derecho, porque sí lo tiene. Y en otro orden de ideas, 40 organizaciones piden a Bachelet que intervenga en el país ante la discriminación en el proceso de vacunación. Pues 40 organizaciones venezolanas pidieron este miércoles a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intervenga en Venezuela ante la violación sistemática de los derechos humanos registrada en medio del COVID-19, por la que pues han denunciado esta discriminación. Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran asociaciones de médicos, profesionales y odontólogos, solicitan a Michelle Bachelet su indispensable intervención y buenos oficios para que realice unas propuestas que sean concretas e inmediatas ante la administración de Nicolás Maduro, al que acusan de cometer actos discriminatorios. Ante esta situación, pues a través de esta carta que está fechada del 29 de mayo, las organizaciones plantearon a Bachelet actos de discriminación a las que se han expuesto muchos trabajadores de la salud, así como ocurrió el pasado 12 de mayo en el Hospital Enrique Tejera del Estado Central de Carabobo. Ante esa situación, pues se vienen manifestando, y ante esas manifestaciones, pues existe un colapso en este momento en Maracay por la desorganización para recibir esta vacuna anti-COVID. Pues este martes así lo vienen referenciando los derechos humanos de la ONU, que está en cabeza de Michelle Bachelet. Abogarán por un plan de vacunación efectivo en el país. Esto lo viene dando esas organizaciones civiles para que se pueda recibir la inmunización, se pueda recibir la dosis de vacunación que se necesita. Ayer hablábamos del tema que aumentó del 0,8 al 1,1%, y estamos en el segundo semestre, iniciamos ese segundo semestre, llevamos 2 días de este nuevo semestre, de este nuevo inicio, donde para la fecha de diciembre debe estar vacunado el 70%. Ayer también se hacía notificación sobre la mentira del ingreso de las vacunas, que no ingresaron un lote, como lo ha afirmado el gobierno, un lote elevado de 1,5, no han ingresado, no se ha dado respuesta todavía. ¿Dónde están? ¿A quién se las han aplicado? Porque acuérdense que existen vacunas que vienen con 1 dosis y con 2 dosis. Quiere decir que las que vienen con 2 dosis vamos a la mitad, porque ese personal se tiene que vacunar a los 21 días.
Entonces, ahí está esa incoherencia. Así lo ha informado el periodista regional Gregoria Díaz, quien detalló que estas colas en Corposalud, en donde se encontraban ofreciendo una vacuna, comenzaron desde horas de la madrugada. Y en muchas imágenes que se han difundido de la comunicadora, pues se observan largas colas, vehículos y personas, además, sin protocolos de bioseguridad y con aglomeraciones para poder inmunizarse. Entonces, ante esa aglomeración, aún muchísimo más compleja la situación. Del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales. Y Médicos Unidos advirtió que el 85% de los contagios de coronavirus se producen en los hogares. Pues Freddy Pachano, jefe de la Cátedra de Anatomía y director de posgrados de Medicina de la Universidad del Zulia, recomendó evitar el uso de objetos compartidos como los vasos, los cubiertos, por lo que dijo que cada integrante debe tener sus propios utensilios. Pues en los hogares se produce el 85% de los contagios de COVID-19. Así lo ha venido afirmando el médico cirujano Freddy Pachano, jefe de la Cátedra de Anatomía. Pachano también dijo al diario La Verdad que las familias no deben organizar reuniones innecesarias debido a que hay un pico muy alto de contagios y pueden exponerse. No solo se exponen ustedes, sino que exponen a toda la familia y a todos quienes están a su alrededor. Prácticamente, pues ha habido fiestas en las que surgieron focos de contagio. El especialista recomendó también evitar el uso de objetos compartidos como los vasos, los cubiertos. Así, pues se viene presentando esta situación de contagios del COVID-19. Esto es lo que advierte este médico, el 85% de esos contagios. Hasta ahora se identifica ese 85% de contagios de COVID-19. Claro que sí, qué buen tip realmente, porque a veces uno en su cotidianidad pues se relaja un poco, ¿no? Simplemente por el hecho de que yo no estoy saliendo, pero alguno de la familia tiene que estar yendo a la calle, ya eso es una exposición. Entonces, que cada quien tiene sus utensilios, perfecto. En otro orden de idea, ya está en el país una delegación proveniente de Noruega. Lo dice Maduro, ya está acá el país presente para empezar un diálogo, un posible diálogo con Juan Guaidó. Dice esto, pero también no deja de mencionar lo que realmente le conviene a Nicolás Maduro. Dice, la Comisión de Noruega viene y estamos de acuerdo en sentarnos a dialogar siempre y cuando se reconozca los poderes públicos, el reconocimiento de los poderes públicos, el levantamiento de las sanciones, el retorno de los recursos. ¿A qué se estará mencionando? Bueno, estamos hablando de un oro que hay en disputa en Inglaterra, que ya está próximo a hacerse un juicio de determinar a quién le van a entregar ese oro, si a la administración de Nicolás Maduro o a la administración de Juan Guaidó. Están hablando de Citgo, que la tiene la administración de Juan Guaidó y la quiere obviamente como la gallinita de los huevos de oro el gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces Noruega o a esta delegación, no se dejen usar. Realmente hay que ser también inteligente políticamente. Ustedes son diplomáticos y un diplomático está entrenado para escuchar el diálogo del gobernante o de una de las partes con la que se quiere hacer un diálogo en conjunto en una Venezuela dividida. Entonces, no veo desde acá, desde estos anuncios que hace por radio, prensa y televisión, no veo una disposición real a sentarse a negociar. Yo creo que ya los diplomáticos de Noruega, que tienen más experticia que uno, que no se dedica al tema, están también pensando en qué nos hemos metido. Bueno, ahora sí creo que ya tenemos listo el video de Fundarred, donde los jefes guerrilleros de las FARC y el ELN pues hacen operaciones en Venezuela con la permisividad del Estado e incluso con la protección, pero vamos a escucharlos y a verlos. Los jefes guerrilleros de las FARC y el ELN desarrollan sus operaciones en Venezuela con la permisividad de las autoridades e incluso con protección. Hemos logrado identificar los lugares donde se reúnen frecuentemente para hacer sus pronunciamientos, coordinar logística y avanzar en sus actividades ilícitas en el país.
A estos lugares los hemos denominado las casas seguras de la guerrilla en Venezuela. Casa 1, Quinta El Vendaval, Avenida Intercomunal, Callejón Coromoto, Sector La Cochinilla, Barinitas, Municipio Bolívar del Estado Barinas. Casa 2, Hato Corocito, fachada agropecuaria Don Pío, vía Santa Inés, después de los pozos de PDVSA, Estado Barinas. En el lugar aterrizan frecuentemente helicópteros del SEBIN. Casa 3, Quinta El Frío, Urbanización Monteclaro, Parcela 87, Estado Miranda. 3 alcabalas controlan el ingreso. Casa 4, Tucapé, Municipio Cárdenas, Estado Táchira. Casa 5, Hato Guayabal, Aguaro, Guaruquito, 3.000 hectáreas de selva. Tiene pistas clandestinas. Está ubicada en el estado Guárico. Hotel Racine. El 19 de abril estuvieron reunidos cabecillas de las FARC y el ELN para tratar el conflicto en el estado Apure, ubicado en el estado Bolívar. De casas de seguridad para las personas que están en redes sociales. Con Google Maps se hizo mostrado Fundarredes este paneo geosatelital. Wow, de verdad que uno se queda a veces sin palabras. Esta nota la hablábamos ayer y se realizó un análisis. Son en la quinta casa tenemos 3.000 hectáreas en el estado Guárico, 3.000 hectáreas donde están permitiendo el aterrizaje, pistas clandestinas, y es ahí esa incógnita que muchos tenían. El gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro entregaron el territorio y la soberanía venezolana. ¿Y quiénes están custodiando a esas 5 viviendas? La misma policía. El mismo Estado está custodiando a estas viviendas. Entonces no pueden salir, que es ahí donde está uno de los grandes paradigmas y la estigmatización que se le ha dado a que el gobierno colombiano envió al grupo de inteligencia camuflados para acabar con la vida de Santrix. Si el único que sabía del paradero y de la custodia de este disidente y jefe de las FARC es el gobierno venezolano, ahí está, más claro no canta un gallo. Ahí está, protegidos por el mismo gobierno, con 5 viviendas de pivo a pao, bien acomodadas, bien protegidos, y aún así dice, ¿por qué la Corte Penal Internacional nos va a juzgar por delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos? Eso es lo que está sucediendo. Esa es la realidad, esa es la cruel realidad de lo que se está viviendo en Venezuela. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. Y en Siempre Venezuela siempre estábamos escuchando a esta hora del mediodía Déjame Ir de Cians, una piecita romántica para amenizar esta hora que por lo general es de descanso, de almuerzo o de otras actividades para arrancar una tarde y más productiva y en feliz. Cúcuta, que está tan calientico, un climita bastante caliente, y Cúcuta hoy también presenta las manifestaciones que se vienen dando
por los desacuerdos que se tienen con el gobierno nacional. Así se han venido también dando esas marchas en el día de hoy, porque es un paro nacional, haciendo un paréntesis a colación de qué se está presentando en este momento también en Colombia. Pero continuamos acá en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, a través de nuestras redes sociales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Continuamos con la siguiente ronda informativa. Así es. El 7-7, que es la metodología aplicada por el gobierno de Venezuela para semana radical y semana flexible, para tratar de minimizar el impacto. Ese es el potenciador que siempre le colocamos aquí en Siempre Venezuela. El 7, primero fue el 7x7, ahora es el 7+7, ¿no? Exacto. Es un potenciador que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Exactamente. Bueno, en pro de querer frenar los casos de COVID-19 en el territorio, tiene pues sus pros y sus contras, más contra que pro, lamentablemente, porque hoy la presidenta de Consecomercio, Tisania Polesel, puntualizó que el 7x7 es una medida que perjudica muchísimo a la colectividad en general y no solo por el sector comercio. Asimismo, precisó que han insistido en la importancia de la masificación de la vacuna sin discriminación, ya que hay personas que no disponen de carnet de la patria y quisiera saber cómo sería su acceso a la vacunación. Comentó que es necesaria una mejor comunicación de qué está haciendo el gobierno venezolano con respecto a la vacunación. Bueno, lo venimos mencionando día a día, cómo sigue el hermetismo, sigue la falta de comunicación por parte del gobierno venezolano. Hemos visto uno que otro símbolo de buena voluntad, como es el caso del registro a través de la página web del Ministerio de Salud, donde no se pide el carnet de la patria, pero ciertamente esta medida de 7 semanas en donde el comercio puede abrir y 7 semanas en donde no, va a seguir afectando la economía venezolana. Sabemos en otros países de métodos como el pico y cédula, también el pico y género en algunas ocasiones, toques de queda o restricción a ciertos sectores del mercado nacional, como lo es bares, sitios de distracción. Entonces, bueno, instamos ya y además vemos cómo este 7-7 no ha funcionado tampoco para lo que se ha establecido, que es frenar los casos de COVID-19. Entonces, bueno, de verdad hay que replantearse otras estrategias que afecten menos a la población y que sirva realmente en el marco del COVID-19. En otro orden de ideas, Nickmar Evans denuncia dentro del chavismo hay más interesados que se active el revocatorio que en la oposición. Wow. Nickman está dándolo puntualmente, ¿no? Claro, es que ya tiene que ser así, hay que despertar, o sea, sabemos que en este gobierno, en esta narcodictadura se han favorecido muy pocos, ni siquiera alcanza a favorecer a todos los políticos de turno, vamos a estar claros. Entonces, la propuesta de referendo revocatorio promovida por la agrupación ciudadana Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio, MOVER, tendría mayor receptividad dentro de las filas del chavismo, así lo expresa Nick Evans, en donde dice, durante una entrevista, en contexto, el dirigente político ofreció sus consideraciones en torno a esta propuesta que se viene debatiendo desde octubre del año pasado. A su juicio, la alternativa de revocar a Maduro es una invitación a la búsqueda de unión y además en función de comprender una estrategia, de comprender todos los escenarios posibles, incluyendo el constitucional. Entonces, bueno, está muy interesante esa nota de Nick Evans. Y bueno, seguimos insistiendo, con un CNE o con elecciones sin condición, no hay futuro desde el punto de vista que es más de lo mismo, simplemente sacando ciertos protagonistas y metiendo a algunos nuevos. Y en ese marco, en ese orden de ideas, pese que hay nuevos CNE, en Miranda no hay motivación para votar. Yo creo que este titular, vamos a agrandarlo,
pese que hay nuevos CNE, en Venezuela no hay una motivación para votar, pero bueno, vamos a hablar en este caso. Pero vamos a ver cuál es esa motivación. Sí, ¿Cuál es esa motivación? El 40.5% de los consultados en una encuesta confesó no conocer la designación de la nueva directiva del máximo ente comicial. Pues estamos hablando de un país que está sin internet, que están sin luz. Pues no es de extrañar que a estas alturas del calendario electoral ni siquiera el pueblo venezolano se haya dado por enterado que hay designación del CNE, a pesar que desde afuera nosotros intentamos mantener más el rango de comunicación con el pueblo venezolano, ¿no? Entonces dice, tendría mayor receptividad. No conocen el Consejo Nacional Electoral. Esto no termina de motivar a los ciudadanos en el estado Miranda para ir a votar. Aumentaron las exigencias en otras condiciones. La presencia de observadores internacionales está muy buena esa pregunta dentro de esta encuesta realizada, en donde el 8.4% al 11.1% dice que se hace necesaria la presencia internacional. Están como bajitos esos números. Debería ser el 100% de personas de verdad que digan. Ya no encuentran cuáles cifras colocar, ¿no? Exacto. Prohibir el uso de mecanismos de manipulación como el carnet de la patria aumentó 2 puntos porcentuales para llegar a un 7.1% con respecto a la cifra de marzo, que el 5.6% pedía eso. Y la eliminación de los llamados puntos rojos. Para el que no sabe, lo ponemos en contexto. Está el centro de votación, donde usted va a elegir libremente. Para las personas que nos escuchan en radio, estoy haciendo las señas de comillas muy grandes, a elegir libremente. O sea, lo está entrecomillando. Entrecomillando muy responsablemente, porque al lado del centro de votación, a unos 150 metros, y eso porque se pidió que se alejara, antes era en la puerta, se establece un punto de control rojito, en donde usted dice, yo voté, ya fui a votar, no me saquen de o pensión o de los montos mensuales que da el gobierno, mal llamados bonos, porque no sirven para nada, lo venimos denunciando que son $2-3. Entonces, tomen, no me sirve, no me saquen de los listados, no me saquen de la participación política del gobierno y no me vayan a rayar como opositora o opositor, en dado caso que sea elector o electora. ¿Y para qué sirven estos puntos rojitos? Coacción, presión. Y todavía dicen que el voto es libre y democrático. Pero es bueno, que allá no existe democracia, o sea, no existe. Y es lo que se está buscando, que sean unas elecciones libres, justas, que sean limpias, que no existan los niveles de corrupción. Pero vamos en este momento con el video de Francisco Valencia, quien es el director de la ONG Codevida, donde solicita la reactivación del programa de trasplantes en Venezuela. Y de esta nota veníamos hablando en el día de ayer en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Pero vamos a escuchar lo que dice Francisco Valencia, el director de la ONG. Hola, hoy 1 de junio se cumplen 4 años de la suspensión del programa de trasplantes en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de trasplantarme 2 veces. Gracias a Dios, la primera vez de un donante de mi madre y esta segunda vez un donante de cadáver. Pero no fue en Venezuela, lamentablemente. En Venezuela están suspendidos los programas de trasplante. Es por eso que quiero y deseo que miles de compañeros que están en Venezuela tengan la misma oportunidad que yo he tenido. Por eso me uno y exijo y pido que se reactiven los trasplantes en Venezuela. El trasplante es vida y es la única opción que tienen nuestros compañeros para retomar y rehacer sus vidas. Reactiven los trasplantes. Es lo que se está pidiendo, reactivar esos trasplantes. En horas de la mañana en el noticiero para Aruba se realizaba un análisis con este proceso. Venezuela es uno de los países en Latinoamérica donde se realizan esos trasplantes. Muchos logran salir porque tienen recursos económicos a buscar en otros países la posibilidad de seguir viviendo. Pero aquellos que están bajo el servicio de salud que cubre el Estado no tienen
la más mínima oportunidad de realizarse el trasplante si es el requerimiento para poder salvar su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que están condenados directamente a la muerte, porque no existen las posibilidades, no existen las garantías, y existen las garantías simplemente para aquel que tiene el recurso, que aún tiene la posibilidad de desplazarse hacia otro país. Esto, lamentablemente, se le llama caso de lesa humanidad. Así, esto es un caso de lesa humanidad porque lo están sentenciando a muerte. Usted no tiene derecho a que le realicen el cambio de riñón, a que le realicen un cambio de médula, porque si usted no tiene los recursos, si sabemos que Venezuela está social, política y económicamente acabada, destruida por una narcodictadura, por un corazón que no existe, porque el año pasado Nicolás Maduro en una de sus alocuciones mencionó que él estaba realizando un trabajo espiritual y que él estaba limpiando eso que le estaba llegando de los otros países que le estaban creando mal aura y mal ambiente, porque él siempre está de la mano de Dios y siempre está orando y pidiendo por su pueblo venezolano. Pues le va a tocar que se arrodille más. Semana Santa ya pasó, pero le va a tocar que siga mirando a ver si puede seguir orando, si puede empezar a orar o si puede limpiar su corazón para que esto no siga sucediendo. Esto así tirado sobre la mesa es lo que está ocurriendo, es lo que está sucediendo. Esto es inevitable. Están condenando a quien necesita ese trasplante a la muerte directa. Están condenando al adulto mayor que necesita una vacuna de COVID y lo están condenando a la muerte. Están condenando a los que tienen comorbilidad, que son los pacientes de diabetes, los hipertensos, a que no tengan la posibilidad de continuar con su vida. Eso es lo que está realizando este gobierno, es lo que está haciendo en este momento. Esa es la situación que cada día se agrava más. Ya llevan 4 años, y el origen de todo esto fue una orden basado en que los inmunosupresores, que son los medicamentos post-trasplantes a los post-trasplantados, para que no rechacen el trasplante, ese medicamento, los inmunosupresores, se entregaban con irregularidades. Entonces, hace 4 años una medida administrativa dice, no, aquí hay un problema, vamos a paralizar el tema de los trasplantes. Entonces, creo que hay un poco más allá. Yo creo que no hay una capacidad del gobierno para importar estos inmunosupresores y como saben que eso es así, pues prefieren decir, no, mejor que aquí que nadie se trasplante para que nadie tenga la necesidad de ese medicamento y entonces poder no tener problemas de salud. Pero las personas con esta necesidad, estimado gobierno, no paran de crecer. Niños, jóvenes, adultos que en otros países tuvieran la posibilidad de tener una calidad de vida, de alargar su vida, en Venezuela no es posible porque no existe la voluntad del gobierno. Y Foro Penal contabiliza 299 presos políticos en Venezuela y exige su liberación. Pues la ONG Foro Penal actualizó este miércoles la cifra de presos políticos en Venezuela y en este sentido también señaló que hay 299 personas tras las rejas. De esta cifra, pues indican que 278 son hombres y 21 son mujeres. Asimismo, pues también la ONG acotó en su cuenta en Twitter que 170 personas están privadas de la libertad, que son civiles, mientras que 129 son militares. Así, pues es el balance que se viene presentando. Este total de presos políticos: hombres 278, mujeres 21, civiles 170, militares 129, adultos 291 y existe en medio de esta retención de estos presos políticos un adolescente. Esta pues es la cifra que se viene presentando al día de hoy. Asimismo también el Foro Penal acotó que desde el año 2014 se han registrado 15.715 detenciones políticas en Venezuela. Nadie puede expresarse en Venezuela. Hemos asistido gratuitamente a más de 12.000 detenidos, hoy excarcelados y otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Además,
De estos presos políticos, más de 9.000 personas pues siguen sujetas arbitrariamente a medidas totalmente restrictivas de la libertad. Esto, pues ese es informe que presenta Foro Penal y este es el nuevo reporte de Foro Penal y además, después de la pausa, les vamos a contar el reporte que también envió Secodex sobre la violación sistemática de derechos humanos en el estado Zulia. Y en Siempre Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Que hablen de mí. Bueno, aquí hablamos mucho, ¿no? Que hablen de mí de Franci. Es un tema muy, muy interesante para la nota que tenemos, pero vamos en esta segunda hora vamos a saludar a ese enlace que realizamos a través de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales, con La Voz del Río Arauca 1110 AM. En el control máster a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano y a toda esa audiencia que nos sigue a través de La Voz del Río Arauca, allá en cada uno de esos rinconcitos de ese Arauca vibrador. Y sí, que hablen de mí, dice Fanny, y eso es lo que está diciendo en este momento Nicolás Maduro, porque Bonnie Cepeda revela la cantidad que le pagaron para cantar en el cumpleaños de Nicolás Maduro. Usted sabe que el cumpleaños de Nicolás Maduro el año pasado, en el 2020, pues eso fue una fiesta muy pomposa en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica. Pues esto es lo que revela. Y en esta entrevista para el programa Aló Foque en Radio Shop, el cantante dominicano Bonnie Cepeda confesó que Nicolás Maduro le pagó $60,000 por presentarse en un evento para celebrar su cumpleaños, el cual transcurrió el pasado noviembre del 2020, durante la crisis sanitaria y además económica que se viene viviendo en el país, y además esa crisis económica y esa crisis de salud que se viene presentando a nivel mundial. Maduro pagó $60,000 a Bonnie Cepeda para su hermoso cumpleaños, y durante la grabación el merenguero expresó que como artista se presenta donde lo contraten independientemente de quién lo contrate. A su vez también confesó que en su momento cantó para el capo del cartel de Medellín, para Pablo Emilio Escobar Gaviria, así como también afirmó cantarle a Manuel Antonio Noriega mientras era presidente de Panamá, y hasta desplegó show en Cuba. Nosotros los artistas, como salimos a trabajar o cantamos en el país que nos llamen, no podemos depurar al cliente, porque ¿cómo sería esto? ¿Cómo se vería? Pues mire, me contrataron, mandé un papel de buena conducta, expresó el también viceministro de Cultura en República Dominicana. Yo he llorado, dijo el cantante, sobre la situación de la crisis en Venezuela, pero esa es otra cosa. Añadió sobre arrepentirse de aceptar los $60,000 que el muy generoso Nicolás Maduro le dio por esos cumpleaños, a quien le cantó en 2 oportunidades. Además aclaró, aunque la primera fue gratis. ¡Gratis! Y así como en un escenario que transcurrió mientras Maduro afirmaba que las sanciones económicas internacionales, imagínense lo que Nicolás Maduro ha venido realizando. A mí las sanciones internacionales no me permiten comprar ni medicinas, ni insumos en medio y enfrente de esta pandemia. A la carachas, pero sí le ha servido para pagar estos $60,000 a este artista para su cumpleaños. Y a mí lo que me da curiosidad me da, y que genera esta risa, y esa risa no es de agrado, es de ironía, de impotencia, de saber que paga en una fiesta y el cantante dice, pues bueno, está en medio de una crisis, y eso pues es otra cosa. Yo he llorado, no quería recibirlo, pero es trabajo, la primera es gratis, pero en medio de todas esas, acuérdense también que Nicolás Maduro invitó, y es una de las críticas, a Steven Seagal, donde va a producir una película que él mismo está creando, y que Steven Seagal llega a Venezuela
con todos los gastos pagos por el gobierno de facto de Nicolás Maduro, pero no tiene para pagar las vacunas del mecanismo COVAX, no tiene para abrir este centro de trasplantes en Venezuela, no tiene para brindarle al pueblo venezolano estabilidad económica. Es un indolente porque cada día hace coacción en la libertad de prensa, tiene presos políticos, tiene enfermedades que se habían erradicado y están en este momento cobrando más vidas, y paga esta suma para su cumpleaños. Sí, el año pasado fue esa cifra, esa módica cifra. ¿Con cuánto saldremos y a qué artista llevaremos este año? Así es, Nancy. Y reímos para no llorar, como Sí. lo decías tú. Realmente se hace inconcebible pagarle a un artista $60,000 cuando a tu pueblo mensualmente, esa presentación durará 1 hora, 45 minutos, ponle hora y media. Cuando a tu pueblo le pagas $2 o $3 a través del bono de la patria o a través del sueldo, cuando tienes enfermeras caminando porque no hay transporte público, cuando tienes insuficiencia de cama, o sea, de verdad, ya la locura no tiene precio. Pero también voy con las dos caras de la moneda. ¿Qué pasa? Y aquí sí soy muy crítica con los artistas venezolanos que aún están dentro del territorio y quieren hacer un evento pagados por el gobierno. Desde mi analítica, vale la excusa que está dando Bonnie Cepeda es que si no trabajo, aunque sea con el gobierno, no como. Vaya y venga, porque son artistas que no han salido dentro del territorio y también están sufriendo, y aún así yo no estoy de acuerdo. Ahora no me venga a decir un artista de corte internacional como lo es Bonnie Cepeda, que se ha mostrado en Cuba, en Venezuela y con Pablo Escobar Gaviria, que él no tiene cómo filtrar a sus clientes. Nada más con el hecho de que vas a pisar territorio venezolano, pregunta quién te contrata. Y no hay excusa. Y si estás tan arrepentido de la presentación que hiciste y del dinero mal habido que te metiste por parte del narcogobierno y del régimen, dónelo. Bastantes necesidades hay en el pueblo venezolano. Una invitación de esta cordial servidora venezolana. Gracias. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, estamos también conociendo pues la historia de nuestros paisanos venezolanos que han decidido salir de nuestro país en busca de nuevos horizontes. En este momento hago contacto con Glendis Domínguez. Ella es del estado Carabobo de Valencia y está ahora en Ibagué, departamento del Tolima, ¿no? Glendis, gracias por aceptar este contacto. Bienvenida a Siempre Venezuela. Gracias. Glendis, coméntanos, ¿cuánto tiempo tienes acá en Colombia? Bueno, aquí en Colombia tengo aproximadamente 2 años. ¿Y llegaste directo a Tolima o has estado en otras partes de Colombia? No, he tenido la oportunidad de estar en otras partes de Colombia. ¿Y en Venezuela a qué te dedicabas? Era auxiliar de cocina. ¿Y aquí con quién vives, con quién estás, con tu familia? Aquí estoy con mi esposo. ¿Y cuánto tiempo tienen viviendo allí en Ibagué? Aquí en Ibagué tenemos 3 meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo es la situación de Ibagué? ¿Cómo se han desarrollado ustedes allá? ¿Qué han hecho? Pues aquí, pues trabajar de todo un poquito. El trabajo es muy fuerte, muy rudo. Más a la profesión que tiene mi esposo, que él es músico. Y aquí muy poco se ve la música llanera. Es músico de música llanera. Sí. ¿Y tú ahora qué estás haciendo? ¿Tienes empleo o cómo está la situación? Pues no, ahorita estoy desempleada, está duro el trabajo, aquí es fuerte conseguir trabajo,
más cuando el venezolano no tiene el permiso que piden y todo eso. ¿Tú no tienes permiso de permanencia en Colombia? No, Y estoy ahorita haciendo los papeles para hacerlo. eso te preguntaba. ¿Qué opinión tienes respecto al permiso de permanencia que está realizando Migración Colombia? Pues me parece bien, ya que nos sirve de mucha ayuda a todos los migrantes que estamos de este lado, porque siempre hay un pero para darnos un trabajo, siempre es un problema, entonces en todos lados exigen eso, entonces me parece bien porque hayan tomado la decisión de darnos ese permiso. ¿Y tú cómo ves el proceso? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué tal? ¿Cómo lo evalúas? Pues es un poco difícil porque piden cosas, por ejemplo, una constancia del tiempo que tienes aquí en Colombia, y si pues uno no lo tiene, se le hace más difícil a uno, pero al que lo tiene pues es fácil. Ah, ok. ¿Qué te dicen tus familiares en Venezuela? ¿Cómo está la situación allá? Venezuela está cada día peor, terrible, todo es dólares, la comida cada día sube más, no hay medicamentos, bueno, pare de contar cómo está Venezuela, da tristeza hablar de Venezuela. En este tiempo que tienes acá en Colombia, ¿has tenido la oportunidad de ir a Venezuela? Sí, tuve la oportunidad de ir para Venezuela estando aquí en Colombia. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el viaje? Tengo entendido que hay muchísimas alcabalas y le quitan, en las alcabalas le quitan dinero a las personas para poder pasar. Sí, muchas alcabalas, entonces alcabalas se quieren aprovechar de que porque vienes de Colombia llevas plata y entonces quieren quitarte plata, si no quieren quitarte lo poquito que llevas, que si llevas 4 harinas, pues tienes que darle uno a ellos porque ellos son los que tienen el uniforme, para decirlo así. Allí no hay, o sea, las alcabalas no es para prestar un servicio de seguridad, es simplemente para quitarle lo poco que puede llevar un venezolano a su familia, ¿no? Sí, simplemente para aprovecharse del venezolano, o sea, llegando a tu tierra es donde más te echan bromas. Y bueno, amigos, esa es una denuncia constante que nos hacen de las alcabalas. ¿Tú has tenido la oportunidad de contar cuántas alcabalas hay desde donde tú sales hasta Valencia? Pues mira, te puedo decir que hay alrededor, bueno, son muchas, pero para ponértelas así como, ¿qué te digo? Como unas 15 alcabalas o más. Y todas son terribles, en todas uno, en lo que se para la buceta es miedo, empieza a esconder uno lo poquito que uno lleva, con el miedo de que te lo van a quitar, que te van a pedir dinero por cualquier cosa. ¿Tiene el pasajero, la persona que viaja, tiene la sensación de que está haciendo algo fuera de ley, ¿no? Incorrecto por ese temor? Sí, así uno lleve 4 harinas y 4 arroz, ya uno siente que uno está robando porque en una alcabalas, bueno, por esto me tienes que dar $10, $15 para que puedas seguir, si no tienes que dejar todo aquí. Dios, ¿qué tenemos que decirle? ¿Qué le dirías tú, Glendy, a las personas responsables de esas alcabalas o de la seguridad del país? ¿Qué hay que decirles? Pues yo le diría que al comandante que está a cargo de eso, que prestar un poquito más de atención si él no está al tanto de lo que está sucediendo, pues poner un poquito más de atención, ver lo que está sucediendo. Somos venezolanos que de repente muchos vienen para acá simplemente a comprar comida, a ver qué pueden llevar de aquí para su familia en Venezuela, y pues no me parece bien que uno llegue a una alcabala y tenga que dejarle la mitad de lo que uno lleva a un guardia, simplemente porque pues es un delito llevar 4 harinas y 4 arroz de aquí de Colombia para Venezuela. Yo le diría a él que pues debería de estar más pendiente de eso. En el caso que una persona se niegue en darle lo que lleva, ¿qué ocurre? ¿Lo dejan allí o qué pasa? No, simplemente le quitan toda la mercancía y ya, lo dejan ir pero sin mercancía, sin nada. O sea, le arrebatan lo que lleva. Un mensaje, Glendy, para todos los venezolanos que como tú o como yo, como muchos hemos decidido salir y que hoy nos encontramos en países que no son en países que no es el nuestro. Pues yo a todos los que estamos de este lado pues les diría que tenemos que seguir luchando, tener confianza en Dios,
pues Dios no se desampara a nadie mientras que nosotros nos los humillemos y le hablemos con un corazón contrito y humillado. Uno tiene que estar siempre con la esperanza de que nos va a ir bien, de que bueno, aquí en Colombia el que nos humilla pues no importa. Eso nosotros nos damos la vuelta y le decimos, Señor, ahí te lo dejamos, y con fuerza porque no es nuestro país, pero así como hay gente que humilla, hay gente que también ayuda, y tenemos que tener confianza en Dios. Ese es el único que nos puede ayudar, tanto de este lado como de este lado. Bueno, Glendis, quiero agradecerte por este contacto. Bueno, amigos, escuchábamos a Glendis Domínguez, de allá de Valencia, del estado Carabobo, está en Ibagué. Es la cruda realidad, amigos, de lo que ocurre en las alcabalas venezolanas, que alguien meta su mano, pues, para que esta situación no continúe. Mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, reportó el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza, conociendo las historias de nuestros paisanos. Adelante, Nancy y Gaby. Gracias, Anas, por tu reporte. Y Oliver. Perdón. Ay. Es que va bueno, con el un reporte. saludo para nuestro amigo Alan, se le extraña por acá. Bueno, gracias, Oliver, por tu reporte. Y pues sí, esa es la cruda realidad, el viacrucis por el que tiene que pasar el venezolano. Y se agudiza aún más mientras más se adentra en el territorio. Ya las personas han determinado llevar, si va de San Antonio a Caracas, llevar un mercado aparte o productos aparte que saben que son los que tienen que ir dejando o soltando a medida que va entrando el territorio, porque no solo son las alcabalas que están dentro del estado Táchira, sino las alcabalas que están en todo el territorio del país con presencia según para evitar el movimiento hacia Táchira, porque además hacemos la acotación que el transporte extraurbano o el transporte interestados está suspendido desde hace mucho tiempo para el estado Táchira. Entonces las personas, súmele a eso, las personas que quieran venir acá a Colombia a comprar productos colombianos, tienen que pasar transbordo por estado. Entonces, ahora sí, Nancy y audiencia, vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y la defensa de los Estados Unidos ha desarrollado esto. Los misiles estratégicos de defensa de los Estados Unidos que trasladan el armamento nuclear de este país y que ha servido de base también para la competencia de astronautas en los Estados Unidos y frente al mundo también. Estas gigantescas estos gigantescos misiles son capaces de trasladar armamento a 3.000 o 4.000 y hasta 6.000 kilómetros alrededor del mundo, con una vasta potencia de destrucción. Sin embargo, actualmente se muestran como los que dieron origen, de alguna u otra manera, a la tecnología aeroespacial que actualmente está utilizando la raza humana. De verdad que es de una magnitud impresionante. Apenas aprecien ustedes el tamaño de cada una de estos misiles que garantizaron durante la década de los 50, durante la década de los 60, los 70, 80, 90, la paz en el mundo. Una paz realmente basada en el miedo, pero que sin embargo fue paz al fin y al cabo. Este armamento no es solamente de los norteamericanos, también los rusos en ese momento, la gente de la Unión Soviética, tenían este armamento que podía también destruir el mundo. Observen, vamos a acercarnos a la bomba nuclear. Esta es una bomba termonuclear. A diferencia de la tecnología nuclear, estas bombas se activaban a partir de otros componentes. Las primeras bombas atómicas fueron basadas en plomo y estas se fueron desarrollando con otras nuevas tecnologías que pudieran generar
un nivel de calor y de destrucción con mucha mayor fuerza que las anteriores bombas atómicas. Estas bombas eran de hidrógeno, llamadas bombas de hidrógeno. Eran capaces de acabar con ciudades completas, con países completos, solamente con su estallido. Observen los motores, los gigantescos motores de estos misiles balísticos intercontinentales, capaces de trasladarse desde una parte hasta otra parte del mundo con su carga destructiva. Este fue un prototipo de guía de misil balístico, un llamado Thor, un misil de rango intermedio que era teleguiado por esta proeza tecnológica que demuestra cómo el ser humano, cuando piensa en diversos elementos, en este caso pensaba en la defensa del territorio norteamericano, era capaz de desarrollar tecnología. Observen el motor de este avión, de este misil, un misil denominado Thor, que era capaz de tener un rango de acción de 1.500 millas y una potencia de 110.000 libras. Observen ustedes el tamaño de este prodigio tecnológico que era capaz de causar cualquier tipo de destrucción. Pero sigamos haciendo este recorrido por el Museo Aeroespacial de los Estados Unidos, ubicado aquí en Ohio, que nos muestra también el poderío aéreo mundial. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, escuchábamos el adiós de Franci, ya las piezas musicales suavecitas del mediodía ya quedaron atrás, ya son las de activar la tarde. Con esa música popular, ¿quién no? Claro, en esta sí. El último pedazo de la torta. Así es, Nancy. Bueno, y en Siempre Venezuela, siempre a esta hora, vamos con el segundo reporte de nuestro compañero Oliver Luyano. El amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, este es nuestro segundo reporte. El amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza, desde Arauca. Bueno, sin duda que el tema de la migración ha ocupado gran centimetraje periodístico y además la preocupación de muchos países, ¿no? En este caso me refiero a Ecuador, que pide 237 millones para atender a 430.000 migrantes venezolanos. Durante una reunión de preparación para la mesa de donantes que tendrá lugar el próximo 17 de junio en Canadá, se determinó que Ecuador necesita al menos 237 millones de dólares para atender a los migrantes venezolanos y sus necesidades agravadas por la pandemia del COVID. La Cancillería de Ecuador informó que se requiere esa cantidad de dólares para atender a más de 430.000 migrantes venezolanos en ese país. El anuncio se hizo tras una reunión virtual del Grupo de Trabajo para Refugiados Migrantes, GTRM por sus siglas. Reunión de preparación para la mesa de donantes que tendrá lugar el próximo 17 de junio en Canadá. Donde se habló sobre las necesidades y proyecciones económicas de los países de acogida de venezolanos. También, amigos, es importante destacar, como lo hemos venido diciendo, ¿no?, la situación de los cuerpos policiales en Venezuela. Para nadie es un secreto, y así lo decía nuestra entrevistada del primer bloque, que la corrupción en las alcabalas les están quitando a las personas, le quitan lo que llevan, la mitad de lo que llevan, o si no, si se niegan a darlo, le quitan todo lo que logran con sacrificio llevar para sus familiares. Pero en este orden de ideas, hablando de funcionarios policiales, 3 funcionarios de la policía del municipio Los Alias, en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, fueron capturados el pasado fin de semana luego de ser sorprendidos cuando llevaban
En la unidad patrullera donde prestaban servicios, 4 aires acondicionados que hurtaron de un hotel en la carrera Panamericana. ¿Qué podemos decir si las personas que están encargadas de cuidar a los ciudadanos ejecutan este tipo de delitos? Es importante destacar también que Migración Colombia establece horario de entrada y salida, así como sistema de pico y cédula para ingreso en frontera con Venezuela. Migración Colombia anunció que tras el anuncio hecho por el Ministerio de Interior de habilitar todos los pasos fronterizos con Venezuela, el ingreso al país por estos sitios se hará de acuerdo al número final de documento de identificación del viajero, permitiendo el ingreso al país para cédulas terminadas en número par para los días pares y para números impar los días impares. Un 25% más de oficiales de migración para todos los puestos de control migratorio en la zona de frontera con Venezuela. Instalación de cámaras térmicas para contabilizar el paso de personas, controles viales, acompañamiento de autoridades de salud, así como horarios de entrada y salida del territorio nacional y un sistema de pico y cédula son algunas de las medidas que Migración Colombia implementará a partir del día de hoy, cuando entre en vigor la resolución 0746 del Ministerio del Interior, por medio del cual se abren todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales con la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo con la Autoridad Migratoria Colombiana, la apertura de frontera con Venezuela se dará de manera gradual y para ello se han fijado una serie de horarios para la entrada y salida de viajeros de la siguiente manera. En el caso del puesto de control migratorio de Pareaguachón, en La Guajira, la apertura de la frontera se realiza a las 8 de la mañana y se mantendrá hasta las 4 de la tarde, hora Colombia. Para los puestos de control migratorio fluviales de Puerto Carreño e Inírida, el horario de entrada y salida de viajeros será de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Por su parte, el puesto de control migratorio del Puente Internacional José Antonio Páez en Arauca funcionará de manera continua de 6 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que los puestos de control migratorio terrestres ubicados en el norte de Santander comenzarán a funcionar a partir de las 6 de la mañana, pero en el caso de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander se permitirá el ingreso de viajeros solo hasta las 3 de la tarde, hora colombiana, y la salida hasta las 5 de la tarde. El puesto de control migratorio del Puente Santander funcionará de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Adicionalmente, con el fin de mantener un mayor control en los ingresos al territorio nacional, Migración Colombia estableció un sistema de pico y cédula por el medio del cual los días terminados en 2, 4, 6, 8 y 0 solo podrán ingresar al país aquellas personas cuyo número de cédula de identidad terminen en alguno de estos dígitos. Lo mismo sucederá para los días impares, donde solo se permitirá el ingreso de personas cuyos números de documentos finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, su ingreso al país estará sujeto al cumplimiento de las medidas por parte del adulto que le acompaña. Frente a las personas que necesitan hacer tránsito hacia el interior del país o bien hacia un tercer destino, la Autoridad Migratoria Colombiana aclaró que deberá no solo cumplir con el sistema pico y cédula, sino además con todos los requisitos establecidos para su ingreso, como el diligenciamiento del aplicativo CheckMic, al tener un tiquete de salida del país, una reserva hotelera o carta de invitación, recursos económicos para su manutención y documentos de viaje válidos y vigentes. Migración Colombia también informó que una vez se estabilice el proceso de ingreso al territorio nacional por los pasos fronterizos con Venezuela, se analizará la posibilidad de retornar a la expedición de la tarjeta de movilidad fronteriza TMF, la cual, recordemos, no servirá para acogerse al estatuto temporal de protección. Frente a los controles sanitarios a implementar en
En frontera, Migración Colombia informó que los mismos estarán a cargo, dadas las competencias de las autoridades de salud departamentales y locales. Muy importante, amigos, tener toda esta información presente al momento de ingresar a Colombia. Mis amigos, desde esta zona de frontera, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y este fue el segundo reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano. Y continuamos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Vamos, ya tenemos listo el reporte de nuestro compañero Alan Peralta. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Y fíjense ustedes, no es un platillo volador. Es un modelo que se desarrolló con la tecnología de la década de los 50 para simular una nave espacial. Avrocar se llamaba esta unidad, Avro Canada BZ-9AB Avrocar. Precisamente en la década de los 50, en donde se desarrolló mucho esto de la ciencia ficción, esta aeronave fue diseñada exclusivamente para demostrar ciertas capacidades de vuelo, ciertas capacidades de diseño también, pero sobre todo para filmar escenas de una película en donde la nave tendría que desarrollar un cierto tipo de vuelo para filmar algunas escenas. Sin embargo, fue uno de los primeros intentos de la humanidad para reproducir un ovni, un platillo volador, y quizás esto pues desarrolló mucho la imaginación en la sociedad de esa década. El reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Bueno, ahora sí, gracias a nuestro compañero Alan Peralta. Y con todo este tema de la apertura de la frontera por parte de Colombia, pues se inicia la movilización de migrantes venezolanos hacia esta zona. Esto trae como consecuencia que, por ejemplo, ciudades como Capacho Viejo se colapsen, no tienen espacio para albergar a todo este flujo migratorio que por este llamado que se hace a la apertura de la frontera, empieza a movilizarse, empieza a ir estando cada vez más cerca y cada vez más cerca para poder hacer el cruce por los pasos dispuestos por Migración Colombia, que en este caso son todos los puentes internacionales, y bueno, se colapsa Capacho Viejo en esta oportunidad, y al momento de no tener digamos esta capacidad de albergue, se crea por ACNUR un refugio temporal para atender esta situación y que las personas no pasen más calamidades y más necesidades de las que ya vienen pasando, porque estas personas, recordemos, no es que vengan allí de San Cristóbal, ni que vengan en su carrito, ni que vengan, ellos vienen caminando, ellos son los que se han denominado caminantes, y no solamente cubren todo Caracas, zona central, zona andina, también siguen cuando su destino final no es Colombia, no es Cúcuta, por decirlo de alguna manera, siguen caminando por los páramos y por los territorios de Colombia. Entonces ACNUR en este caso abre este refugio temporal por el incremento de migrantes movilizándose hacia la frontera. Y en otro orden de ideas, el diputado Richard Blanco de la Asamblea Nacional Legítima rechaza la posición de Cristina Kirchner sobre la situación que se viene presentando en Venezuela. Escuchemos y veamos quiénes están a través de las redes. Hay opiniones que no se pueden dar a la ligera. Y traigo a colación solamente, y permítanmelo, a la señora Cristina Kirchner cuando dijo que en Venezuela se vivía tan bien que querían copiar el modelo político, económico y social que se estaba realizando, y también por supuesto el ideológico en esta República de Argentina. No hay nada más incierto que esa desfachatez y de esa opinión dada por esa señora. He denominado que es la diplomacia encapuchada de Cristina Kirchner, que defiende a Maduro porque es su socio, lo sostiene,
le da aire, le da oxígeno, porque sabe que cuando los venezolanos recuperen su libertad van a investigar todos los crímenes y también toda la corrupción. Y ella puede caer también por esa corrupción que ha integrado junto con los malandros de Miraflores. Al retirarnos de esta demanda, el gobierno de Alberto Fernández está avalando 131 asesinatos, manifestaciones, 8.292 expulsiones extrajudiciales, más de 12.000 prisiones arbitrarias, 289 casos de tortura, 192 casos de violación, al menos 6 casos de desapariciones que se encontraban inscritos en el CEP. La visión que tiene el diputado Richard Blanco con el tema que está hablando Cristina Kirchner sobre esta situación en Venezuela, pero también antes de finalizar esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, también escuchemos la visión del embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Jean Instoré, sobre la situación política actual que se está viviendo en ese territorio, en Venezuela. La dictadura está bien cerrada y parece que ellos son sólidas, que ellos son una figura. Y la democracia y la transparencia hace que las cosas parecen un poco más caóticas. Pero esa es una cosa buena. La democracia es buena porque hay diferencias de opinión y hay transparencia y esas diferencias de opinión salen. Entonces las personas piensan que, pues la oposición no está unida porque están hablando de una forma un poco diferente. Mentira. Están unidas, pero unidad no quiere decir unanimidad. Unidad en cuál objetivo? Pedir elecciones libres ya. Ok. ¿Y cómo llegar ahí? Bueno, pues podemos trabajar en esta forma, en otra forma, vamos ahí, vamos juntos, o no vamos juntos. Bueno, pues eso hace parte de la democracia. Que tiene Jean Instoré con respecto a esta situación que se viene presentando, esta crisis económica de Venezuela, y hace referencia a que la unidad no es lo mismo que la unanimidad. Esto, con esta nota, así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales, y en esta segunda hora en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses en la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.